Disputa entre Macri y Massa por el segundo puesto. Cambiemos bajó unos puntos, no subió desde las PASO hasta ahora. En cambio Massa subió unos pocos puntos y ahí está el problema que tienen. El problema está en que en realidad la estrategia que querían los editorialistas de los medios dominantes de unidad del macrismo con Massa previa a las PASO era lo que los hubiese puesto en una posición más expectante, y hoy Mauricio Macri termina escribiendo una carta en Facebook llamando a los argentinos a que lo voten con la lógica del voto útil. Facebook de Mauricio Macri. Esta vez quiero usar Facebook para decirles algo que es realmente importante. Si realmente queremos cambiar, cambiemos el 25 de octubre. Confíen en que nosotros llegamos con el espíritu de dar lugar a todas las fuerzas políticas, de dialogar y de trabajar con el conjunto de los argentinos. Si no queremos resignarnos y andar rumiando contra nuestro destino como si fuera una maldición, tomemos ahora mismo la decisión de empezar una nueva época. Escuchá este audio un minuto, por favor. Vamos a ir a segunda vuelta y él nos va a apoyar. Él nos va a apoyar en la segunda vuelta porque va a ser coherente. Reconocé la voz, ¿no? Sí, claro, con la papa en la boca. Hay algunos que están muy apurados, se quieren comer la cena antes de desayunar. Plantear una elección con la lógica del voto útil tiene en todo caso una respuesta. Y es que el voto a Macri es un voto inútil, porque pierden la segunda vuelta con Scioli. Señora, si usted quiere un cambio, no pierda su voto. El voto que vale es el voto por Mauricio Macri. Y dado que una parte importante del voto de Massa es un voto que no está de acuerdo con el kirchnerismo, es muy adecuada la carta de Mauricio, ¿no? No pierdan la oportunidad, no pierdan su voto, no voten a quien no llega. Creo que es una falta de respeto al resto de las personas que esté eligiendo otro espacio, tratar de llevarnos un discurso donde solo hay dos candidatos, donde además queda todo a la vista de que eso no pasó ni en las PASO ni está pasando ahora. Tanto debate y discusión hay entre Macri y Massa con respecto al voto útil, y yo quiero convocar a los argentinos al verdadero voto útil que está a favor del país para ir a definir una elección a lo previsible, a lo confiable, al voto seguro, al voto que garantiza la etapa del desarrollo argentino, que humildemente estoy absolutamente convencido de poder llevarla adelante y cumplir las expectativas de todos los argentinos. Muestra a las claras una estrategia absolutamente sin rumbo por parte de la oposición política, y es esto lo que me parece que los preocupa y los pone en situaciones totalmente absurdas. En realidad, la estrategia que querían los editorialistas de los medios dominantes de unidad del macrismo con Massa previa a las PASO era lo que los hubiese puesto en una posición más expectante. Ustedes están apostando al voto útil. Esto genera esta pregunta. Mucha gente va a decir, ¿y por qué no estuvieron más juntos antes? No entiendo mucho estos razonamientos, tanto por parte de Macri como de Massa, porque parece que se hubieran unido antes. O sea, no haberse unido para pedir ahora no dividirse es una cosa rara. Si no quieren dividirse, ¿por qué no se unieron? En las últimas horas se instala la idea del voto útil, como si se usara a la gente o si se la extorsionara. Con todo respeto, con mucho respeto por lo que ha hecho Sergio Massa. Yo les digo, esto se define el 25 y Cambiemos es el que está en condiciones de representarlos. Yo desde acá, con mucho respeto. Con todo respeto, con mucho respeto. Con mucho respeto. Le quiero pedir al ingeniero Macri que este domingo, así como lo hicimos hace algunos días atrás, hagamos un gran debate mano a mano para que todos los argentinos puedan comparar propuestas, para que puedan comparar equipos. Que después de 12 años de gobierno del kirchnerismo, nadie se proponga ya ganar en la primera vuelta. Lo que están pensando es quién sale segundo. La única posibilidad y el único que puede ir a segunda vuelta es Cambiemos con el oficialismo. Y hay dos fuerzas que estamos peleando para entrar al balotaje. La fuerza del ingeniero Macri y nuestra fuerza política. Lo que están pensando es quién sale segundo.
muestra a las claras que hay un problema estructural en esa oposición política que evidentemente no está dando respuestas a una mayoría de la población. Yo no sé si le acoplaba el micrófono o tiene voz de acople Sergio Massa. Dígame... No, yo creo que no se pudieron unir antes y eso es lo que habla de la imposibilidad de la oposición de generar un candidato único, pero que contenga a toda la oposición, porque toda la oposición es incontenible. No se puede contener a los sectores progresistas que hay en la oposición, los sectores conservadores que hay en la oposición, los sectores peronistas que hay en la oposición. Y además, a ningún jugador le conviene salir de su propia estrategia. ¿Por qué? A Macri le conviene salir segundo, pero a Massa también le conviene salir tercero con un gran respaldarazo de votos, porque Massa viene de la nada. Por lo tanto, a ninguno de los dos jugadores les conviene acoplar sus votos al del anterior. ¿Por qué le va a dar la victoria al segundo, cualquiera de los dos? ¿Por qué Macri le va a dar la victoria a Massa y por qué Massa le va a dar la victoria a Macri? No pasa ni siquiera pasa por una cuestión ideológica, pasa por una cuestión de teoría de juegos. Ninguno de los dos jugadores gana si se baja, gana el que gana. Es una decisión que tomaron antes, aparte. No, pues es una decisión que no es ideológica, es una decisión de juego de estrategia. Es decir, si Mauricio Macri, y además hay que ver los comportamientos hacia el interior de cada uno de los sectores, qué sector, por ejemplo, de Massa apoyaría a Scioli en una segunda vuelta y qué sector de Macri apoyaría a Scioli en una segunda vuelta. Por lo tanto, allí también hay imposibilidad de concreción de unidades. Lo tremendo que ocurre ahí, con la oposición es que no pueden generar un discurso único. ¿Por qué? Porque yo considero que hay una mayoría hegemónica que sostiene la mayor parte de las cosas que hizo el gobierno en los 12 años, que puede criticar algunas, pero que está buscando una continuidad con algunos cambios. Y es ahí donde la oposición le pifia, es ahí donde no puede conseguir un Capriles que diga vamos a continuar con cambios o vamos a cambiar con muchas continuidades. Esa imposibilidad hace que no surja un candidato propio. Lo mejor que le puede pasar al oficialismo es que ninguno de los dos candidatos se separe demasiado. Claro. ¿Russo? Sí, bueno, además creo que no estaba en el informe, pero Patricia Bullrich hoy denunció que hay una campaña sucia telefónica de Massa, que hay un llamado, te llaman por teléfono y te dicen, ¿sabe usted por qué Massa ya alcanzó el segundo lugar? Es un ardid del PRO que conocimos en otras elecciones dirigido a otras personas, entre ellos al padre de Filmus, ¿no? Pero tomando lo que decía Hernán, yo creo que es un problema muy profundo el que tiene la oposición, que no es simplemente que se agota en Macri o en Massa, es un problema de la derecha global ante mayorías electorales que se han despertado y han descubierto que es posible una hegemonía que no sea la del capital, que es posible una hegemonía electoral. Esto ha sucedido con diferentes modalidades en esta región, empieza a suceder en Europa, le han dado el premio Nobel ayer a un economista escocés cuyo tema de trabajo es la desigualdad. Digamos, empiezan a aparecer, digamos, señales en diferentes lugares del mundo que dan cuenta de que el mundo está enfrentando un problema que después pasa a lo electoral, pero en el que la derecha, que sigue repitiendo en todas partes lo mismo, porque en el fondo si tanto Massa como Macri lo que proponen es que la Argentina deje de estar aislada del mundo para ir a hablar con los buitres, para unirse a la Alianza del Pacífico, para tener libre comercio con Estados Unidos, es decir, otra vez sopa, es lo mismo que en los 90, que en los 80, me parece que de verdad tienen que empezar, si quieren hacer política, tienen que empezar a encontrarle soluciones a las cosas que la mayoría ya no soporta. Date. Sí, tanto Hernán como Sandra mencionaron la palabra hegemonía. Sé que la semana pasada justo estuvo Íñigo Errejón, uno de los referentes de Podemos, y hablando de hegemonía comentaba esta anécdota, la cuento más o menos de memoria. Dice que hacia fines de los años 90, con Margaret Thatcher ya fuera del poder, un entrevistador le pregunta cuál ha sido su mayor legado a Inglaterra, ¿no? Y ella lo mira y dice, mi mayor legado ha sido Tony Blair. Es decir, el candidato opositor a ella, laborista, que en ese momento estaba en el poder, ¿no? Entonces el entrevistador
sorprendió y dice, bueno, ¿cómo puede ser que el opositor sea su mayor legado? Y dice, sí, porque en realidad Blair, para llegar a donde llegó, ha dejado de ser Blair y se ha parecido demasiado a mí. Claro. Se ha transformado en El Thatcher. neolaborismo, claro. ¿Sí? Entonces, me parece que esto que vemos, esta necesidad de Macri de ir a buscar un voto útil, que es la misma la necesidad de Macri de buscar un voto peronista por inaugurar, ¿sí? O hablar de justicia social, ¿no? Sin entender que ese es uno de los principios que va en contra del capitalismo que él defiende. En realidad es una muestra de hegemonía, es una muestra de que hay cierta derecha conservadora que sabe que si no recurre, digamos, a esos principios que son caros al modelo kirchnerista, pierde la elección. Claro.